Hola, quería compartir unas reflexiones sobre la filosofía del Dr. Bach que espero sean de utilidad. Cuando, tal vez incentivados por el efecto que hemos visto al tomar las flores nosotros o en nuestro entorno, decidimos profundizar en el sistema floral del Dr. Bach, nos encontramos con que hay una filosofía de base. Una filosofía que incluso sirve como matriz, que es previa o contemporánea en las primeras flores al hallazgo y sistematización de las esencias florales. Así que hay una, repito, como una matriz filosófica que da sentido al sistema, que lo nutre, lo justifica, porque después las flores van a encajar perfectamente al servicio de esa filosofía de base. Pero, ¿de qué estamos hablando concretamente? Bueno, lo primero decir que Bach no fue un filósofo como entendemos en Occidente, sino en lugar de haber escrito un par de, quizás un centenar, un poquito más de páginas, hoy tendríamos una serie de tomos bastante voluminosos. Entonces él era un pragmático, se podría decir, y, eh, y crea, tomando de unas religiones preexistentes, filosofías también preexistentes, toma algunos elementos de aquí y conforma unos principios que, según él, rigen la vida y que regirán también este hallazgo de las esencias a los que me refería. Y uno diría, se puede preguntar, a mí me han preguntado, ¿y hay que estar de acuerdo con esta filosofía para, no sé, ser terapeuta floral? Evidentemente, para tomarte las flores no tienes que estar de acuerdo con nada, ¿no? Para ser terapeuta tienes que estar de acuerdo con esta filosofía preexistente. No, no es necesario. Yo particularmente no tuve ningún problema con conectar con esto, porque eran cosas en las que a mí ya me interesaban y que para mí me hacían entender el sentido de la existencia, ¿no? Como la reencarnación, la ley causa-efecto, lo kármico, el aprendizaje, ya eran cosas que a mí ya formaban parte de mi forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, no hay que estar de acuerdo, pero para entender el efecto más sutil, sí. Porque si no te pierdes cosas, igual estás mirando en una dirección y el efecto más sutil se está produciendo en otra, el efecto más espiritual, ¿no? En otra dirección totalmente lógica y coherente con esta filosofía de base. Entonces, yo lo que quizás animo es a leer, sobre todo a la gente más implicada en el sistema Bach, pero hay muchos usuarios también, que gente ahí que no, que digamos no viene con ninguna información a priori y se va interesando porque, como decía al principio, va viendo los efectos y dice, me interesa, y en qué se basaba este hombre y quién era y qué le pasó, cómo vivió, cuáles fueron sus circunstancias, ¿no? Que lo llevaron a crear este sistema. Entonces, esta filosofía, sintetizando muchísimo, pero muchísimo es muchísimo, se basa en unos principios que quedan descritos, por ejemplo, en un pequeño librito, Cúrate tú mismo, que lo encontraréis en cualquiera de las obras completas de Bach. Cúrate a ti mismo, 1930-31. La conferencia de Sotpor, dirigida a médicos homeópatas, es muy interesante, contiene cosas ahí de calado, digamos. 1931, Libérate a ti mismo, 1932. Ahí ya es como la madurez de esta psicología, de esta filosofía. En la conferencia del 31 de Sotpor, él dice que Krishna,
Cristo y Buda son tres maestros de una misma enseñanza. Muy, muy interesante, ¿no? Ellos han venido a enseñarnos una serie de cosas, ¿no? Entonces, lo que Bach plantea es la vida como escuela. Dice, el alma elige unas circunstancias, elige una personalidad para unas determinadas tareas, un determinado aprendizaje. O sea, él sostiene que venimos a aprender una o dos lecciones maestras en este día de escuela. O sea que la encarnación para Bach tiene un sentido y ese sentido es el aprendizaje. Un aprendizaje de unas lecciones que él estipula, sobre todo en Libérate a ti mismo, ¿no? Bien, y para eso se viste, se encarna en una personalidad, en un tipo de persona. Entonces, personalidad, dice, bueno, la dualidad cuerpo-mente no es que tampoco se explaye en esto como no se explaya en casi nada, ¿no? Entonces, a raíz de esto, ¿qué sería la enfermedad para Bach? Porque, de hecho, yo sostengo que es una terapia. Para él la enfermedad es básicamente tiene un aspecto, una etiología, una causa, podríamos llamarla espiritual, que tiene que ver con un desacuerdo, una desarmonía entre el alma y la personalidad. Evidentemente la personalidad pues, tiene sus defectos, es influida por una serie de factores, hay unas variables que te pueden llevar a esa desconexión con la información intuitiva del alma y ahí surge el conflicto. Surge el conflicto que después cristalizará en la enfermedad tal como la conocemos. Entonces la enfermedad para él es una señal de que algo no está funcionando. No es algo que caiga de un quinto piso ni se dé al azar, ¿no? Sino que tiene una finalidad y consistente en que uno rectifique un camino equivocado. Entonces eso es para él el tema central de lo que sería la etiología, o sea, la causa de la enfermedad. Es muy interesante leer todo esto, ¿no? La enfermedad como aviso, como camino, como aviso, como señal, ¿no? De algo a corregir. Después todo el sistema floral termina girando no solo en torno del aprendizaje, sino en torno del miedo, ¿no? Del combate, como dice él, contra la lucha, contra el miedo y el sufrimiento. En el primer caso, para él el miedo es el gran carcelero. Es algo que más allá evidentemente del sentido de supervivencia que puede tener el miedo, más allá de esta fase o de esta parte instintiva, por supuesto que es una cortapisa del aprendizaje. Entonces, yo creo que todo el sistema se estructura en torno del miedo y no solo el primer grupo de las cinco flores que están ahí, sino por lo menos una docena más de estas 5. Después la lucha contra el sufrimiento, él lo dice clarísimamente, y tantísimas flores que tienen que ver con el alivio de la ansiedad, de la angustia, de la preocupación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que estos son los grandes pilares que justifican el sistema floral. El aprendizaje espiritual, el miedo, el sufrimiento, el amor también, ¿no? Él sitúa a un mismo nivel, ¿no? El concepto amor, Dios, alma, como una parte de ese amor universal que encarna para aprender en este día de escuela. Bien, yo por supuesto que animo a profundizar en estos aspectos filosóficos porque ayudan a todos los interesados en sacar el máximo provecho del sistema, ayudan a comprender y también temas sobre
un poco del análisis o el estudio de su vida también nos ayuda a entender tantísimas cosas el porqué de cada flor. Bien, para estudiar la obra de Bach, estas obras completas que vemos aquí es un libro que salió en 2017 y yo creo que es el mejor de la compilación de obras completas que, como comenté en un principio, contienen no solo los pequeños libritos, sino las conferencias tan importantes, pienso que los libros, mucha de su correspondencia, algunos casos primitivos, cartas que también nos dan muchísima información. Yo también en 2023 contribuyo con este libro que vemos aquí, El universo de las flores de Bach, donde también se toca la biografía, la biografía, por ejemplo, en las obras completas no la encontramos, pero sí en este libro, no es el único evidentemente, en este libro mío también hay un estudio biográfico, se detalla la filosofía y después cada flor, naturalmente, con la profundidad y extensión que merece. Bien, espero que os haya sido de utilidad. Gracias.